¿Qué considerás vos que es la lengua y la literatura para la educación? Mira, Katy, yo considero que la lengua y literatura es uno de los pilares de la educación. Es un área específica dentro del currículum educativo que existe en Argentina. Con ella comenzamos a sumergirnos en un mundo literario, de letras, de lectura, de comprensión, escritura, y un montón de aspectos más que nos hacen sujetos culturales abiertos a la sociedad en la que vivimos. ¿Y en qué te basas para decir eso? Podemos basarnos en el diseño de currículum de primaria, donde específicamente está el área de lengua y literatura, y ahí nos dan herramientas que nos ayudan a formar una planificación a la hora de dictar clases, donde también como futuros docentes debemos reflexionar y contemplar un entorno pedagógico y didáctico para poder sostener esas herramientas que nos brindan y después poder continuar con las planificaciones. Nosotros tenemos que pensar en modos de intervenir, porque el aprendizaje no se da solo, sino que se incrementa mediante la interacción texto-lector entre todos, ¿no? Espera, además no tenemos que olvidar que el diseño curricular nos especifica que el lenguaje cumple una serie de funciones que son importantes abordar durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje: representación, expresión, comunicación y acción. El lenguaje le permite al hombre configurar el mundo que lo rodea y configurarse a sí mismo como un sujeto. Mediante el lenguaje podemos planificar acciones, organizar ideas, analizar, fijar y recordar sus propios pensamientos, hacer suyos los saberes históricamente acumulados y socialmente significativos. Le da también la posibilidad de reflexionar sobre sí mismo, sobre los demás, sobre sus obras y sobre el mundo. La función comunicativa le posibilita establecer vínculos, compartir con otros sus representaciones sobre ese mundo y sus reflexiones. Gracias al lenguaje, el hombre puede manifestar sus afectos, sueños y deseos. Además, puede crear y manifestar mundos imaginarios, generar obras de valor estético y variedad de sentidos. El lenguaje también es utilizado para actuar e influir sobre los demás. Sirve para pedir, ordenar, prometer, entre otras cosas. Claro, también podemos tener en cuenta otros autores como es Solé, Minghella y Silvestri, donde ellos nos dicen que a la hora de enseñar, los docentes hacemos focos en estrategias, habilidades y conocimientos que implicamos a la hora de la comprensión lectora. Esas son acciones que los lectores ponen en marcha a la hora de comprender un texto y varían además esto según los objetivos y la complejidad del dicho texto. Es por eso que tenemos que centrarnos nosotros como lectores. Además, esos procesos se pueden llevar a cabo a partir de una reflexión metalingüística que nosotros podemos implementar y que nos dará elemento para la intervención didáctica en los procesos que se lleven a cabo luego con nuestros estudiantes. Vos, Katy, ¿cómo pensás que actúan los docentes ante esto? Yo calculo que los docentes se convierten en mediadores de lectura. Además, construimos criterios pedagógicos para brindar contenidos a nuestros estudiantes y también somos recopiladores de historias de diferentes ámbitos que van enriqueciendo a la literatura. Además, proporcionamos una variante cultural que, como expresa Sepia, promueve el capital simbólico en tanto forma particular de la comunicación artística en una sociedad. Prepara al sujeto para leer cualquier tipo de texto y para la adquisición del pensamiento formal. Con respecto a esto, coincidimos con el diseño curricular, donde se expone que los docentes deben entender y comprender esos mundos que los alumnos traen, incorporar esas culturas sin prejuicios y reconocer que los otros también saben, solo que saben otras cosas. ¿Cómo se llevaría a cabo la elección de una obra literaria? Y bueno, seguramente vamos a tener que realizar recortes y vamos a
priorizar contenidos en función a los criterios pedagógicos, obviamente dependiendo del grupo de estudiantes, del proyecto educativo, de los recursos con los que vamos, con los que iremos a contar, y además después a la hora de elegir una obra literaria para armar la secuencia didáctica habrá que tener en cuenta la trama narrativa y pensar cómo desde nuestro oficio, ¿no? Hay que intervenir para facilitar a la lectura la comprensión y para construir sentido. Para vos, Katy, ¿qué criterios utiliza la escuela? La escuela debe brindar un espacio para favorecer una actitud reflexiva de los estudiantes sobre su propio lenguaje, el de los demás, y en el que el docente estudiante reconstruya el conocimiento lingüístico, partiendo de un examen crítico de producciones propias y ajenas. De esta forma, el estudiante podrá tener fundamentos explícitos sobre por qué alguna alternativa de carácter lingüístico propuesto para un problema sea esa y no la otra. Además de brindar este espacio, se debe recuperar el enfoque del lenguaje como comunicación para progresar con lo que aporta la mirada sociocultural, cooperando así con los sujetos que aprenden para que construyan saberes al respecto sobre esto. Linoesa afirma que la gran ventaja de estos enfoques sería subrayar el valor que otorgan al que aprende como sujeto activo. No me queda claro lo del sujeto activo. Dani, ¿querés explicar un poco eso? Sí, al hablar de un sujeto activo nos podemos remitir, por ahí podemos remitirnos a lo que dice Sepia, que está vigente un concepto de niño que se basa en las posibilidades que tiene todo ser humano, que respeta al niño como un sujeto pleno, portador de una cultura y poseedor de posibilidades, como sujeto en formación, pero ubicado en su presente, con sus expectativas y su deseo. Una concepción de niño, entendido como sujeto concreto e históricamente situado, que puede ser no universal y abstracto, que vive con plenitud en su presente. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño está puesto en una posición de sujeto que está en constante formación y que es portador de cultura, convirtiéndose así en un lector crítico. Entonces, Dani, podemos decir que desarrollamos criterios de lectura, ¿no? Claro, sí. Al desarrollar criterios de selección vamos a utilizar nuestro recorrido de lecturas y otros conceptos que van ligados a estos textos y que vamos a ir seleccionando, como por ejemplo si es una versión o adaptación, si tiene intertextualidad, si tiene connotación, si es literatura de autor. Podemos decir que enseñar literatura tiene dos lados, ¿sí? Donde está la lectura literaria como capital cultural y por otro la intervención didáctica que hagamos sobre ello. Sabes que con todo esto que me decís se me viene a la cabeza lo que dijo Teresa Colomer. La literatura ayuda a los niños a descubrir que existen palabras para describir el exterior, para nombrar lo que ocurre en su interior y para hablar sobre el lenguaje mismo.